Sí. Espíritu Santo. Gloria a Dios, alabado sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, oh Dios, te damos gracias en esta tarde. Bendecido seas. Vamos, hermanos, que Dios los bendiga. Vamos en este momento a iniciar y vamos a pedirles que, si les es posible, inclinemos nuestros rostros y vamos a orar. Amante Dios y Padre Celestial, en este momento, Dios amado, estamos ante tu presencia, dándote las gracias y rogándote en el nombre de Cristo Jesús que perdones nuestros pecados, nuestras ofensas, por medio de las cuales te hemos ofendido. Pero invocamos la presencia de tu Espíritu Santo, para que en este momento, Señor amado, sea tu Espíritu quien tome participación en la transmisión del mensaje, el compartimiento de la palabra. Que sea tu Espíritu, de Dios, quien me asista, quien me asesore. Que cada palabra, oh Dios, que fluya de mi boca sea a través de tu Espíritu Santo, transformada, mi Dios, y purificada, para que el mensaje de esta tarde llegue a cada uno de los oyentes con una unción especial, con una bendición para cada vida. Padre, háblanos a través de él. Tú sabes que he hecho lo que tenía que hacer. Ahora, Padre, que tu Espíritu Santo transmita el mensaje de acuerdo a nuestra necesidad. Te amamos, oh Dios, y te bendecimos y te damos las gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados hermanos, el tema del mensaje de esta tarde es cómo activar el poder de Dios en mí. ¿Cómo activar el poder de Dios en mí o en mi vida? Para comenzar, amados hermanos, quiero compartir con ustedes un argumento que se viene ya de bastante tiempo, se viene dando, se viene lanzando al aire para ver quién lo toma, para ver quién lo recibe. Es una enseñanza que no sé si usted la habrá escuchado. Es en cuanto a la porción bíblica que vamos a tocar en esta tarde, en el libro de San Marcos, capítulo 16, versículos del 15 al 18. Entonces decíamos de que es en cuanto a esta enseñanza, ¿verdad? Y es una, vamos a decir, algo tan difícil en el sentido de que hay pueblo que se está confundiendo, hay hermanos que están asolapando en cierta manera esta clase de doctrina, porque supuestamente les es favorable
en cierta forma. Especialmente cuando dicen de que hablan de las señales que seguirán a los que creen. Esta enseñanza ha venido a negar que esto sea para la iglesia, o sea, de que ellos dan por hecho de que esas promesas, esas señales que seguirán a los que creen, solo fueron impartidas para los apóstoles, que ya después que los apóstoles murieron, ya esas enseñanzas, esas señales ya no existen. Entonces estamos dándonos cuenta de que ellos toman el versículo 14 para asegurar o para mostrarnos a nosotros. Toman el versículo 14 del capítulo 16, cuando después de la resurrección los discípulos no creyeron a los que venían y les decían: ha resucitado. Ellos no creyeron. Entonces ellos toman este versículo para considerar de que las promesas o que el seguimiento fue para los discípulos porque ellos no habían creído. Porque Jesús les reprocha, como quien dice: óigame, pero se los dije que yo iba a resucitar, ¿y por qué no creyeron? Pero posteriormente Jesús habla con ellos en el versículo 15 y les da instrucciones, les deja saber lo que ellos tienen que hacer. El Señor como primera persona, los discípulos como segunda persona, iban a recibir la enseñanza del Señor, y ellos eran los encargados de transmitirla a terceras, cuartas generaciones. Ahora, cuando esta gente considera de que ya no hay milagros, que los milagros no existen, que el seguimiento de las señales que iban a suceder ya sucedieron, por lo que vemos, nos muestra de que ya no hay poder. Y entonces, ¿qué es el Espíritu Santo? La bastardía nos lleva al capítulo 24. A Lucas 24, 49 y a Hechos 1, capítulo 1, versículo 8. Ahora, amados hermanos, aquí en el versículo 14, cuando nosotros leemos, allí no está hablando Jesús, es el comentario de Marcos, es, vamos a decir, es la percepción de Marcos, pero no estamos escuchando ni estamos leyendo las palabras de Jesús. Ahora bien, esta tarde el Espíritu de Dios, amados, quiere enseñarnos que en efecto la iglesia en teoría tiene poder. Tiene poder. Cuando digo en teoría es porque todos hemos sido administrados, todos hemos sido enseñados de que el poder de Dios es real, existe. Que se manifieste a través de nosotros es otra cosa, pero de que existe, existe. Porque Jesús lo dijo. Voy a leerle los versículos del 14 del versículo 15 al versículo 18. Estamos en San Marcos capítulo 16 y dice la palabra del Señor: y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que creyere. ¿De dónde viene la fe?
La Biblia nos enseña que la fe viene del oír y del oír de la palabra de Dios. Entonces aquí dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Porque el bautismo es una actitud de obediencia, es el actuar por la obediencia. Versículo 17. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Vean, el Señor Jesús, dos de las ordenanzas únicas que dejó para la iglesia, esta es una. Esta es una ordenanza donde les emite a los discípulos: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Y eso es lo que el Espíritu de Dios quiere, que en esta tarde nosotros aprendamos o recordemos, amados hermanos, porque tenemos una responsabilidad con la gente. En teoría dije, tenemos poder, pero hay algunos que no saben cómo activar el poder. ¿Usted recuerda los 10 leprosos? La historia de los 10 leprosos. Jesús estuvo retirado. Ellos estaban retirados de Jesús. Clamaron a Jesús y el Señor solo les dijo: vayan y preséntense al sumo sacerdote, porque él era el responsable de inspeccionar la piel de la persona que tenía lepra y declararlo limpio para que fuese introducido dentro de la sociedad. Pero ¿qué es lo que activó el milagro? Primero, la fe. Se activó la fe porque ellos tomaron el camino hasta donde estaba el sacerdote. La fe activada activó la obediencia. Ellos no se detuvieron, ellos caminaron hasta donde tenían que llegar, y en la obediencia se activó el milagro. Y de eso voy a hablar esta tarde. ¿Cómo activar el poder del Espíritu en nosotros? Como dije, sabemos que es un poder real, porque en Hechos capítulo 1 dice: y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Tenemos poder. Yo le hago una pregunta, amado hermano. ¿Cuándo fue la última vez que usted fue a visitar a un enfermo y oró por él conforme la palabra? No conforme a lo que muchas veces tenemos acá en nuestra mente, conforme a la palabra. Le recalco el versículo 18. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. ¿Cuándo usted fue la última vez que fue a visitar a un enfermo? Puso sus manos, oró con fe, pidió a Dios, y Dios se glorificó. ¿Cuándo usted oró la última vez por alguien que aceptó a Jesucristo y usted oró por esta persona para presentárselo al Señor? En esta semana, amados hermanos, yo estoy seguro que más de alguno Dios nos dio la oportunidad para que activáramos ese poder, mas por razones que usted y yo tenemos o conocemos, no lo hicimos. Pero el Espíritu Santo estuvo dispuesto
pero no hubo disposición de nosotros de obedecer. ¿Quiere saber cómo activar el poder de Dios que está en usted? Voy a decirle algo práctico y sencillo para hacer, porque se necesita, amados hermanos. La iglesia está en decadencia espiritual en cuanto al poder que tiene cada uno de los miembros de la iglesia de Cristo. Lo primero, deje por 2 semanas de dedicarse o dedicar el tiempo a esas cosas que solo lo entretienen y medite en la palabra. ¿Bien? 2 semanas. No le estoy diciendo que deje de hacer sus labores cotidianas, ni que deje de ir a la escuela, ni que deje de hacer la tarea. No, pero que en 2 semanas, el tiempo que usted utiliza o emplea para hacer aquellas cosas que lo entretienen más, dedíqueselo a la meditación de la palabra. La segunda cosa, acepte el reto que Dios le hace hoy. Si usted sabe de alguien que está enfermo, ofrézcase, vaya, ore por ese enfermo, ore con fe, ore por esa persona, active su fe y su fe lo llevará. Y por la obediencia, el poder se activará en usted. No se resguarde en decir, yo soy tartamudo, yo no tengo el don. Usted no tiene el don, pero tiene la asignación. Y el que lo ha asignado es poderoso para revestirlo cuando usted actúe en obediencia. Como dije, una de las 2 ordenanzas de Jesús es la del capítulo 15. Y esa ordenanza es para todos, amados hermanos. No es solamente para el pastor, porque muchas veces cuando se trata de orar por alguien, solo queremos que el pastor, y el poder que está en ustedes, el poder que está en nosotros, ¿dónde quedó? Cuando el Señor dice, y recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, está hablando a la iglesia, no está hablando únicamente a los discípulos. Los apóstoles iban a transmitir el mensaje, pero somos nosotros los que tenemos que darlo. Entonces, esta asignación es para todos y viene acompañada de manifestaciones espirituales. Sí. Porque dice el versículo, y estas señales seguirán. Pero vea, escúcheme bien esto. Dice, seguirán. No van delante de nosotros. No. Las señales del Espíritu Santo van a seguirnos a nosotros y esperarán a que nosotros obedezcamos y vayamos a orar por los enfermos, vayamos a predicar la palabra. Entonces, las señales serán efectivas en ese momento, pero Dios todo lo hace ordenadamente. No podemos esperar ir nosotros atrás y las señales adelante. ¿De qué serviría? Si ya se sanó el enfermo, ¿cuál sería nuestro trabajo? Nada, ninguno. Por eso dice, y estas señales seguirán a los que creen. Los apóstoles de los cuales hablé al principio niegan la existencia de los milagros. Según ellos, ya no hay milagros. Ya no hay nada que hacer, porque usted y yo somos salvos. Y es todo lo que nos interesaba. Y ya obtuvimos esto. Ahora, ¿qué más da que los demás se pierdan o se salven? Por eso el apóstol Pablo en 1 de Timoteo capítulo 4 versículo 1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe,
escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Algunos por escuchar y otros por extender, otros por pregonar doctrinas que están completamente fuera del contexto de la palabra. Y Pablo, amados hermanos, refuta esas ideologías y encarga a la iglesia advirtiéndonos a nosotros a no aceptar tales enseñanzas. Aunque para algunos es beneficioso, cuando estos detractores de la verdad enseñan de que ya no hay nada más que hacer, que ya no hay milagros, que ya los apóstoles hicieron su trabajo y ya nosotros no tenemos que hacer. Para algunos es bueno, aparentemente, porque ya no piensan de que ya no hay que evangelizar, ya no tenemos que ir a evangelizar. Pero recordemos de que el no evangelizar es pecado, porque el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Entonces, si nosotros no evangelizamos a las personas, la gente se está muriendo sin Cristo y sin esperanza, y nosotros bien acomodados en nuestros hogares, es pecado y trae consecuencias. ¿Se acuerda de la ilustración que presenté del paralítico y el ciego? Que se comieron unos racimos de guineo. ¿Quiénes pagaron la consecuencia? Los dos. Cuando nosotros pecamos, ¿quiénes pagan las consecuencias? Dos: el cuerpo y el alma. Y otra de las cosas, que la ordenanza de Jesús no estuvo, ni está, ni estará limitada a una determinada denominación o congregación. ¿Y sabe por qué digo esto? Porque por lo general, cuando se trata de ir a orar por los enfermos, a poner manos sobre los enfermos, a ungirlos con aceite, como nos enseña Santiago, lo primero que muchos dicen es: esto es para pentecostales, esto no es para nosotros. Esa es la respuesta. Discúlpeme, Flor, si lo voy a machucar, pero quien piensa así está falto de conocimiento, ya sea por no meditar en la palabra o porque es ignorante. Porque estos versículos del 15 al 18 no se necesita teología para entenderlos, porque literalmente están escritos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué parte de esa no podemos entender? Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios. Como dije, no hay poder. No tenemos la capacidad para echar fuera un catarro, echar fuera una calentura, una fiebre, mucho menos para echar fuera demonios. Hablarán nuevas lenguas. ¿Se acuerda el día de Pentecostés? Hablaban diferentes lenguajes, porque no eran lenguas angelicales, eran lenguajes. Ahora algunas personas han agarrado de taravilla eso, que se empiezan a morder la lengua y empiezan ta. Por favor, no sean ridículos. La Biblia es específica, porque Pablo dice: si alguno habla en lenguas, Dios va a levantar a alguien que interprete, porque es un mensaje, ya sea de edificación como de exhortación a la iglesia. Y si alguien habla en lenguas angelicales, que se encierre en su alcoba y ahí usted se
llora y hace todo lo que tenga que hacer en el espíritu, porque es usted y Dios. Pero no se luzca dentro de una congregación mordiéndose la lengua, que ya parece una ametralladora 50 antiaérea. No confundamos la magnesia con la linaza, amados hermanos, porque Pablo es específico y es claro. Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes. No es para lucirse. En caso que Dios permitiera, Dios es responsable. Pero no vamos a ir nosotros como presumidos a querer agarrar a una serpiente cascabel para presumirle a la gente de que vamos a tomar serpientes con la mano. No. Y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Se cuenta de un misionero que estuvo por mucho tiempo evangelizando en una aldea. Ya la gente estaba hasta ahí, a tal grado que un día se pusieron de acuerdo. El misionero sabía de que no lo digerían, o sea, lo masticaban, pero no se lo tragaban. Se pusieron de acuerdo los de la aldea a hacerle una cena con su refresco. Llega el misionero asombrado, le sirven, da gracias a Dios por los alimentos, come, toma, y todos pasmados. Los de la aldea comieron, pero medio comieron porque todos estaban viendo a ver a qué horas caía, porque le habían echado veneno al refresco y a la comida, veneno que servía para matar elefantes, para matar caballos, y todos estaban pendientes del misionero. Cuando terminaron de comer, él se despide, pero ellos asombrados no pudieron decirle nada. Y viene el misionero y dice: ¿qué les pasa? Si muy pocas veces me hablan, porque no les gusta que les hable de Jesucristo. ¿Y qué pasa hoy? Y fue cuando ellos le dijeron al misionero lo que habían hecho. Y en ese momento hicieron un culto, se entregaron todos a Jesucristo, porque vieron que verdaderamente Jesucristo vive y hay poder a través del Espíritu Santo. Pero dice el versículo: sobre los enfermos pondrán sus manos, no las manos del pastor, sus manos, y sanarán. Pero muchos tenemos miedo a hacer eso, otros que nos da vergüenza. Y como dije, otros piensan que es para los hermanos pentecostales. Entonces solo ellos tienen el Espíritu de Dios. ¿Y nosotros qué? Amados, tenemos que reflexionar. La iglesia está careciendo de muestras de poder con aquellos inconversos que no quieren creer. Y somos nosotros los llamados, los enviados a entregarles un mensaje de salvación con las manifestaciones del Espíritu de Dios. Una de las cosas es que dije, estos versículos no se necesita ser exégeta para entenderlos, hermanos. Porque los tres versículos son complementados, no se pueden desligar el uno del otro. Porque el versículo 15 muestra la ordenanza, el versículo 16 muestra la obediencia por la fe, y el versículo 17 y 18 el respaldo del Espíritu Santo para aquellos que creen con manifestaciones espirituales.
Por lo tanto, si usted ha recibido a Cristo, si usted ha sido bautizado conforme a las Escrituras, usted es uno de ellos. Y si usted es uno de ellos, es el deber de obedecer y de aceptar la ordenanza, sea cual sea la denominación donde se congrega. Jesús estuvo siempre en contra de los religiosos y de la religión. Porque la religión, amados hermanos, es dañina para una vida espiritual sana, como es estorbo para obedecer la palabra de Dios. Si no, vamos a Santiago, capítulo 1, versículo 26. Dice Santiago: si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión del tal es vana. ¿Qué está diciendo Santiago ahí? Que si alguien se cree espiritual y religioso, porque tiene mucha letra en su coco y no refrena su lengua, por medio de la cual vitupera, escarnece, calumnia, murmura, habla chismes, dice mentiras y traiciona, su religión es vana, su religión es falsa, aunque tenga apariencia de la señora Agnes Goshabu, mejor conocida como la Madre Teresa de Calcuta. Aunque tengamos apariencia, pero la religión es vana. Amados hermanos, veamos que el Espíritu nos muestra que el poder de Dios se activa cuando nosotros actuamos en la palabra de Dios o con un propósito de Dios. ¿Cuántos hemos escuchado la necesidad de orar? Los pastores, ¿cómo se desvive? Oremos, hermano. Ore, hermano. Apoyémonos en oración, hermano. ¿Cuántos hemos escuchado la necesidad de orar? Muchos. Pero ¿cuántos lo hacemos? Hablo de orar. Dedicar un tiempo. Abrirle la puerta al Señor para que entre, para que tenga intimidad con nosotros, para expresarle lo que sentimos, lo que nos duele, y Él expresarnos a nosotros qué le agrada y qué no le agrada de nosotros. A ese orar me refiero. Muy pocos. Porque algunos piensan de que orar es aburrido. Cuando no se practica es aburrido. Por eso la oración debe ser constante, para que se haga un hábito. Otros piensan de que es que si no lo siento, es que la oración no es un sentimiento, es una necesidad. Porque si vamos a sentirlo, jamás vamos a sentir deseo de orar. Porque el primero que va a estar allí susurrándole al oído, poniéndole sueños, haciéndole piojitos, es el diablo. ¿Cuántos sabemos que debemos de perseverar? ¿Cuántos lo han dejado de hacer pensando en que son salvos? Como dije, eso es lo que más interesa. Pero nosotros, amados hermanos, no estamos perseverando por la salvación. Nosotros debemos de perseverar para mantenernos firmes. Y porque el cristiano que persevera en la sana doctrina y la disciplina refleja una verdadera conversión. Por eso debemos de darnos cuenta de eso. Primera de Timoteo, capítulo 4. El apóstol Pablo instó a Timoteo y nos insta a nosotros
capítulo 4, versículo 16, le dice: ten cuidado de ti mismo y de la doctrina, persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyen. Persiste, perseveremos, amados hermanos. Perseverar no es sentarse en una silla a esperar que venga Dios por su alma. Perseverar es mantenerse confrontando las adversidades, trabajando para el Señor. Eso es perseverar. Pero si yo voy a perseverar sentado en una mecedora, eso no es perseverar. El punto, amados, es de que en la iglesia hay conocimiento del poder de Dios, pero teórico. Pero muchos no practican la palabra. Por eso quiero decirles esta tarde: recuerden, el poder de Dios se activa solamente cuando actuamos en la palabra del Señor. Solo ahí. Se lo compruebo. Santiago 1:22. Santiago 1:22 dice, se lo leo acá: pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Pero dice, sed hacedores, funcionando, practicando. ¿Ok? Mas el versículo 25 dice, mas el que mira atentamente, o sea, con atención, con deseo de aprender, en la perfecta ley, la ley de la libertad, y persevera en ella, persevera en la palabra. Significa, persevera, significa, practica, actúa en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino que hace lo que tiene que hacer dentro de la obra. Y aquí, el versículo dice, será bienaventurado en lo que hace. Pero si usted se da cuenta, es singular. O sea, la bienaventuranza no es para todos, es para para el que trascienda, para el que persevere. Apocalipsis 1:3. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Le pregunto, ya que me acordé, viene fin de año. Ya viene fin de año. ¿Cuántos han entrado ya a su closet a sacar lo que no necesitan, a botar lo que no van a usar, o no a botarlo, pero a dárselo a los pobres? ¿Cuántos han revisado ya sus gavetas? Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, y guardan las cosas en ellas escritas. Vea, hay personas, amados hermanos, que guardan cosas dentro de su casa, cosas que ya no van a usar, cosas que las guardan por sentimentalismo. Y el esposo le dice, mira vos, botá eso. Y ella le responde, ¿qué? Si esto me lo dio mi mamá. Esto es un recuerdo de mi abuelita. Y tienen cachurumbada de cosas dentro de la casa que se van a morir y no las van a volver a usar. Otros dicen, no lo podemos botar, porque lo nuevo, guarda lo viejo. ¿Ves?
¿Cuántas cosas tenemos en nuestra casa que no usamos, que no son servibles para nosotros? Apocalipsis nos habla de guardar la palabra. Cuando usted guarda la palabra es porque le va a servir, la va a usar, o sea, la va a poner en práctica. Muchos tenemos la palabra aquí en la cabeza, aquí, pero no en el corazón. Por eso es que no la podemos usar, porque se nos olvida. Y la palabra es para que la practiquemos. Santiago dice ser hacedores de la palabra, para que el Espíritu haga impacto en las vidas. Nosotros debemos de compartir la palabra. Porque déjenme decirle que algunos no evangelizan por miedo o por vergüenza. Pero vea qué dice Mateo capítulo 7, versículo 24. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y usted dirá, ¿qué relación tiene una cosa con la otra? Se lo explico. Había un hombre que con sacrificio su madre le pagó los estudios en la universidad. Se graduó, sacó su maestría, encontró una novia y se iban a casar y se ausentó de la casa. Un día la novia se interesó en pasar a la placita porque quería unas frutas. Y él, muy acomodado, fue con ella. Cuando de repente el hombre escucha una voz que le dice: hijo, mi hijo, ¿cómo estás? La señora, como había sido pobre siempre, le traía 2 billetillos de a 10, creyendo que el hijo necesitaría. Y ella solo le dice: no he vendido nada, por eso no te doy más. La muchacha sorprendida le dice: ¿qué? ¿Ella es tu mamá? Y él dijo: no, ella se ha equivocado, vámonos. Y se fue. La señora solo lo vio, no interrumpió y se le derramaron 2 lágrimas. ¿La negó? Sí. ¿Por qué? Porque se avergonzó. Y el Señor dice en su palabra que el que lo niegue es como que se avergüenza de él, y de esa misma manera el Señor se va a avergonzar ante el Dios Todopoderoso de él. Amados hermanos, no es suficiente solo el saber, sino el compartir la palabra. Porque Santiago dice que seamos hacedores. Pero nosotros estamos dejando de compartir la palabra de salvación, porque estamos conformes. Ya nosotros, según nosotros, ya no necesitamos nada. Estamos aquí por un pasatiempo, por un overtime, un tiempo extra. Pero ya nosotros tenemos con chonquito una salvación. No duerma de ese lado, hermano. No duerma de ese lado, porque se puede caer de la cama. Lo que el Espíritu quiere recordarnos hoy, que debemos de salir, amados hermanos, de ese encajonamiento de pensar o de creer que lo que dijo Jesús aquí en el versículo 15 hasta el 18 es únicamente para los pentecostales. Debemos de salir de eso, porque Satanás nos tiene atados y nos ha puesto en nuestra mente de que nosotros no tenemos que hacer eso. ¿Y quién ha dicho que es para los pentecostales? Aquí lo dice la Biblia. Así que si lo ha escuchado
por otras gentes. No me interesa ni me importa, porque yo voy de acuerdo a lo que la Biblia dice. Y Marcos nos explica bien, del versículo 15 al versículo 18. Ir por todo el mundo, a todos los que hemos creído, a todos los que hemos sido bautizados conforme a la palabra. Y estas señales seguirán a los que creen. Hemos sido llamados a un cumplimiento, amados hermanos. Y le dejo el 20, Lucas 4:18. ¿Para qué usted y yo fuimos seleccionados? El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas al pobre. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Pero no dice desde su casa, no dice desde la banca de su iglesia. O sea que nosotros tenemos la responsabilidad de salir e ir en busca de aquellos que están oprimidos, aquellos que están ciegos espiritualmente, y volverles la vista a través de Jesucristo. Pero en el versículo 18, esto es grande, porque nos muestra la manera en que debemos de hacerlo. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Implica que hay que ir, que hay que dejar la comodidad de su casa, que hay que dejar la comodidad de la banca en la iglesia, y hay que ir en busca de estas personas que están enfermas físicamente como espiritualmente. Y usted y yo somos los responsables de rescatarlos. Estamos enfocándonos en esto, porque debemos de saber, amados hermanos, que para que haya un milagro o suceda un milagro, nosotros tenemos que ser hacedores de la palabra. Y para eso debemos de ser cristianos, prácticos, llenos del poder del Espíritu de Dios, para contrarrestar las acechanzas del diablo. Iglesia, es tiempo de levantarnos en victoria y activar el poder del Espíritu Santo en nuestra vida, recordando que el poder de Dios se activa si usted y yo actuamos dentro del contexto de la palabra. ¿Cuántos están dispuestos a aceptar el reto esta tarde? ¿Cuántos vamos a hacer realidad en nuestra vida este versículo de Lucas 4:18? ¿Cuántos vamos a esforzarnos, amados hermanos, a sacrificar nuestra carne para ir en pos de aquellos que están en una cama en el hospital, o aquellos que están a la orilla del camino, para predicarles el evangelio de salvación? Aquel que está enfermo, para ir ungirlo con aceite, como dice Santiago. Y eso no es cuestión de denominación, ni es cuestión de religión. Eso es cuestión de convicción, porque el Señor nos dijo muy claro: sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Necesitamos activar el poder de Dios, amados hermanos. Queremos ser cristianos victoriosos, llenos del poder de Dios. Envistámonos y hagamos el trabajo que tenemos que hacer, el trabajo para lo cual usted y yo hemos sido llamados. Amados hermanos, que Dios los bendiga. Vamos a orar. Mi buen Dios, gracias, Señor. Yo me rindo a ti, mi Señor, y te doy gracias por la oportunidad de predicar tu palabra.
Ahora, Padre, permite, oh Dios, que cada uno de los oyentes que tú elegiste estemos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Que vayamos, que prediquemos tu evangelio, que rescatemos a aquellos que el diablo está llevándose al infierno sin Cristo y sin esperanza, porque para eso nos escogiste a nosotros como iglesia. Padre, bendice a cada una de las familias, bendice a tus siervos, oh Dios, que siempre haya templanza en cada uno de ellos para ejecutar la palabra, Señor, con el pueblo. Y, oh Dios, te pedimos en esta tarde que bendigas a cada uno de aquellos que están convaleciendo de alguna enfermedad. Que tu Espíritu Santo se glorifique y se manifieste en ellos, conforme a la fe de cada uno sea hecho. Padre, gracias, muchas gracias, Señor. Te bendigo y te glorifico. Y te doy gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dios los bendiga, amados hermanos.